versículo 9, porque expliqué que el versículo 5, 6 y 7 y 8 son advertencias. Quienes quizás no han escuchado antes el tema, lo comenzamos leyendo en Lucas. El Señor está, o Lucas 11:1, que el Señor estaba orando en cierto lugar y uno de sus discípulos, cuando él terminó de orar, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor en Lucas le responde, y en Mateo también, aunque en Mateo no aparece la pregunta. Y el Señor fue hombre de oración, no cabe duda, es nuestro ejemplo máximo. No creo que haya alguien que iguale a todo el tiempo que él pasó en la presencia de Dios, su Padre, orando. Y entonces, eso hace, creo que impresiona a los discípulos, que son los matetes, discípulos que siguen a un maestro y que están aprendiendo de ese maestro. Y el maestro le ha enseñado muchas cosas, por supuesto que sí. Yo dije que una de las cosas que debiera impresionarnos es que los discípulos no le hayan pedido: Señor, enséñanos a hacer milagros, o enséñanos cómo convertir el agua en vino, o Señor, enséñanos a cómo caminar sobre las aguas. Eso sería fantástico. Pero no, este discípulo anónimo, no sabemos quién es, le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y creo que esa es una pregunta, una disposición de nuestro corazón, o un deseo profundo, un anhelo de que todo creyente en Cristo debe tenerlo en su vida mientras estemos en este mundo. Nunca creo que vamos a aprender a orar como el Señor quiere que oremos. Solamente en el cielo nuestras palabras para acercarnos a Dios serán las correctas, perfectas, que lleven adoración a Él y agrado. Por supuesto, reconocemos que hay hombres y mujeres de oración, pero creo que el 99,9% son incógnitos. Y es mejor que sea así. Nadie de ustedes publicaría, ¿no es cierto?, en alguna de las páginas que usan, yo no uso, colocarían: ayer pasé 3 horas orando a Dios. No colocarían eso, ¿verdad? No se podría. Así que, y eso tiene que ver con nuestra imperfección. Pero necesitamos orar. Es una necesidad grande. Y el Señor entonces atiende a la petición de este discípulo, y en el versículo 9, después de advertirle que no sean hipócritas, hay 2 advertencias: la hipocresía y estas repeticiones vanas. Para llegar al versículo 9, y aquí tenemos exactamente el Padre Nuestro. Vosotros pues, a diferencia de los hipócritas, a diferencia de los gentiles, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí hay 3 peticiones. Las 3 peticiones no tienen que ver con nosotros. Las 3 peticiones tienen que ver con Dios. Tienen que ver con su gloria. Por lo tanto, hermanos, nuestras oraciones no comienzan con nosotros. Nosotros no somos el más importante en la oración. El más importante en la oración es Dios. Creo que esa es una de las grandes lecciones que el Padre Nuestro debe enseñarnos. Nuestras oraciones comienzan con Dios. Él es el tema de la oración, no nosotros. Ahí hay 3 órdenes. Y después hay 3 peticiones más. Algunos comentaristas dirán que son 4. Yo he estado diciendo que hay 3. Y estas 3 tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Dice el versículo 11: el pan nuestro
de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que vivir. Y Dios está consciente de ello. Y el Señor está consciente de ello. La diferencia es que el creyente en Cristo vive en dependencia de su Dios. No de lo que posee, sino de lo que Dios le da. Y el versículo 12 dice, la segunda petición tiene que ver con nosotros exclusivamente, perdónanos. Perdónanos, somos pecadores, perdona esos pecados, perdona lo que cometemos que no te honra, perdona nuestras deudas. Aquí se usa deuda, pero ya explicaré cuando llegue en su momento, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la tercera es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que el Padre Nuestro se divide por lo menos en dos grupos de peticiones. Hay 6 peticiones. Las 3 primeras, como dije, tienen que ver exclusivamente con la persona y la gloria de Dios. El creyente ora para la gloria de Dios. El creyente quiere que Dios sea honrado. Y lo primero, aunque creo que la primera reunión, no recuerdo bien, hablé de la forma en cómo el creyente debe acercarse a Dios. Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. No estamos hablándole a algún extraño, por así decirlo. No estamos hablando a alguien que no conozcamos. No estamos hablando con alguien que no nos conozca. Estamos hablando con aquel que tenemos intimidad por la gracia suya, por la misericordia suya, por la obra de Cristo. Somos hijos por adopción. Somos adoptados hijos de Dios. Somos adoptados hijos de Dios. Y entonces tenemos el privilegio de decirle a Dios, Padre, Padre nuestro. El Señor fue el único que usó este lenguaje y a los judíos esto les molestó muchísimo de que Él se dirigiera a Dios como Padre, porque eso significaría que Él sería como Dios. Los judíos no usaban. Hay un investigador, de todo lo que he leído, hay un investigador que examinó todo el Antiguo Testamento para buscar a alguien que en sus oraciones se dirigiera a Dios como Padre. No encontró a nadie. Ellos no usaban. Pero, y específicamente en este sermón del monte, muchísimas veces el Señor habla de Padre. Vuestro Padre que está en los cielos. Vuestro Padre, nuestro Padre, mi Padre. Fue el Señor el que hace que esta verdad tan tremenda de que somos nosotros criaturas perdidas rumbo a la condenación eterna, hayamos sido transformados por su obra, por la obra de Cristo, por la misericordia de Dios, hayamos sido transformados, nos da vida espiritual y podemos ahora dirigirnos al cielo y decirle al Dios único y verdadero y todopoderoso soberano, Señor, decirle, Padre, Padre. Así cada vez que ore, hermano, recuerde, Él es su Padre, es mi Padre. Y entonces, y luego habla de que está en los cielos, que ya lo expliqué. Él está en todo lugar, pero el cielo es su morada. Muy bien. Ya hablé el domingo pasado, hablé del versículo 9, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Son dos cosas. ¿Por qué orar de esta manera? ¿Acaso Dios no es santo? Sí, lo es. Y si yo oro, santificado sea tu nombre, ¿Él va a ser más santo? Tampoco, no. No puede ser, imposible. Imposible. Santificado, apartado, que realmente los creyentes en Cristo vivamos vidas que la santidad de Dios se refleje en nosotros. Que el mundo pueda ver que Dios es un Dios santo porque esa persona lleva una vida santa, porque esa persona, ese caballero, ese joven, esa señora, llevan vidas que realmente son santas. Santificado sea tu nombre. Que santificado sea tu nombre en la iglesia. Santificado sea tu nombre en la casa.
Santificado sea tu nombre en mi trabajo. Santificado sea tu nombre en mi colegio, en mi universidad. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino es una petición. También, venga tu reino. ¿Acaso Dios no reina ya? ¿Acaso Él no es soberano? Sí, Él es soberano. Pero Él no reina, por así decirlo. Ese de venga tu reino puede pensarse en el futuro, porque sí, su reino viene a establecerse, pero su reino también está en nosotros. Él reina en nuestras vidas. El que no le dejemos reinar, el que no reconozcamos que Él es supremo y debe serlo en nuestra vida es diferente. Pero mi oración a Dios, cuando digo venga tu reino, yo tengo que asimilar aquello de tal manera que realmente Cristo sea el supremo Señor de mi vida. No yo soy soberano yo no soy rey de mí. Es Dios mi rey. Venga tu reino. Apreciemos que Él debe reinar en nuestras vidas, que Él debe reinar en la iglesia y que Él debe reinar y reinará a la perfección después, absolutamente en el futuro, es cierto, en este mundo. Hoy día en este mundo, no se olvide, hay el que se llama el Dios de este siglo y al mismo Señor tuvo la desfachatez, iba a decir, la osadía de decirle a Cristo, el Hijo bendito de Dios, decirle, todos los reinos del mundo me han sido dados, son míos. Yo te los doy a ti, si postrado me adorares. Todos los reinos del mundo. Hay mucha gente que reina, aunque no tenga una corona. Hay mucho poder económico, hay mucho poder social, etcétera, etcétera. Pero eso llega a su fin, en algún momento llegará a su fin. El que reina es el Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá a establecer su reino. ¿Qué es lo que me queda? Me quedan 15 minutos. Me queda entonces ahora la última petición. La última petición. ¿Cuál es la última petición? De este primer grupo de peticiones y que solo tienen que ver con la gloria de Dios, con su persona. Y que el creyente, insisto, si realmente amamos a Dios como debemos amarle, nosotros debemos anhelar y orar profundamente esto que está escrito aquí. No se olvide, el Señor dice, vosotros oraréis así. Vosotros oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y ahora dice, hágase tu voluntad. Pero no termina ahí. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Esa es la petición. No es muy fácil. De dos escritores, de los tantos que uno puede leer o conocer, dos de ellos, uno dice, la pregunta más repetida que me han hecho por años, dice él, era profesor de seminario, universidades, la pregunta que más me han hecho y que cuesta responder es aquella que cuando va un creyente o iba un alumno o el otro era de una iglesia y le hacían siempre la misma pregunta, o iba a una conferencia y siempre le hacían la misma pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Alguien quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Es la voluntad de Dios que yo haya hecho esto? ¿Que yo haya procedido de esta manera? Esa es una de las cosas difíciles, ¿verdad? Muchísimas veces me han pedido consejo en el pasado, ahora ya no, ya parece, pero muchísimas veces me han pedido consejo en el pasado y a veces son jóvenes y respecto a qué van a hacer con su vida o respecto a una señorita o al revés, una señorita, un joven, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ya no, ustedes no pueden pedir consejo al respecto, ¿cierto? No, yo tampoco.
Y entonces, ¿con quién me casaré? Por ejemplo, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Cómo conocer? Entonces, cuando pensamos en la voluntad de Dios, como que eso está más en nuestra cabeza, más en nuestra vida, como que eso fuera lo que realmente nos importa más. Pero el Señor está diciendo que yo debo orar no por mí, aquí todavía. El Señor está diciendo que tú tienes que orar, que yo debo orar de esta manera. Señor, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Así hay que entender la petición. La petición no termina, hágase tu voluntad. Alguien podrá decir, bueno, Dios es soberano. ¿Acaso los decretos de Dios no se cumplen siempre? ¿Hay algo que Dios no se cumpla? ¿Hay algo que Dios determine y no se cumpla? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué esta petición? No le explico que hay dos palabras en griego para voluntad. Telema y bolema, pero no lo voy a, no alcanzo. Entonces, estaba diciendo lo último, que no es tan fácil conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? De que ya ustedes saben qué significa aquello. Entonces, ¿cómo podemos entender? Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos entender este concepto de la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos entenderlo mejor? ¿Qué es lo que? Entonces voy a sugerir o a insinuar de lo que he podido investigar tres, por lo menos, maneras en que más comúnmente, pueden haber más, o puede que alguna no encaje en lo que voy a decir, pero podrían haber tres maneras tres maneras en que podemos conocer o entender más bien qué significa esto de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Bueno, la primera creo que es la que más conocemos o la que más entendemos, que le han llamado le han llamado la voluntad soberana. Y es cierto, la voluntad soberana y eficaz de Dios. La voluntad soberana y eficaz de Dios. Significa que cualquier cosa que Él decrete tiene que cumplirse. Cualquier cosa. Si Él decreta algo, eso se va a cumplir. Sí, se va a cumplir. Cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que Dios, cuando habla en Génesis, qué es lo primero que dijo? Sea la luz, dijo Dios. ¿Y qué pasó? Un escritor dice, y se encendieron todas las luces. Y se encendieron las luces. Hágase la luz, dijo. Y se encendieron las luces. En la forma que lo dice siempre, lo vuelvo a leer y me agrada. Ese es el decreto de Dios. ¿Alguien podría decir no? No, el Señor dice algo y se hace. Hágase la luz. Y se hizo la luz. Esa voluntad es la voluntad que nosotros entendemos, más tal vez, o más llega a nosotros, que Dios siempre hará lo que Él quiere. Los decretos de Dios se cumplen. Lo que Él decretó que ocurra, ocurre. Nadie puede negar eso. Ese es el primer concepto de voluntad, o la primera manera de entender este concepto de la voluntad de Dios. Entonces, esta voluntad de Dios, esta voluntad soberana llamada así, es la voluntad que se cumple cualquier cosa que él decrete, cualquier cosa que Él decrete. Una segunda manera para entender el concepto de la voluntad de Dios, le han llamado a algunos la voluntad preceptiva de Dios. No importa que no recuerden los nombres, pero más los conceptos.
¿Qué significaría esto? Es la voluntad preceptiva. Preceptiva de precepto. De precepto. Y es la voluntad aquella de Dios que tiene que ver con lo que Él ordena que se haga. No es lo que Él decreta. Porque si Él decreta algo, se hace. Pero si Él da mandamientos para que el ser humano los cumpla, ¿qué pasa con estos mandamientos? ¿Todos se cumplen? ¿Usted cumple todos los mandamientos de Dios? ¿Hay alguien que cumple todos los mandamientos de Dios para yo hacerle una imagen y adorarla? No hacémoslo todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, hay algunos, bueno, ahí están los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿qué es? Mandamiento de Dios. No es un decreto de Dios, es un mandamiento. ¿Se cumple? A veces sí, a veces no. Marido, amada a vuestras mujeres. Te lo citaron, ¿verdad? Sí, muy bien. Marido, amada, ¿qué es eso? ¿Es un decreto de Dios o es un mandamiento de Dios? Es un mandamiento de Dios. Pasa los años y sabe que en realidad, sí, yo te amé al principio, pero como que ahora dejé de amarte. ¿Eh? Bueno, el creyente en Cristo tiene más mandamientos. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, etcétera. Y tenemos una serie de esos mandamientos para entender la voluntad de Dios. Aquí se está expresando, sí, lo que Dios quiere. Se está expresando la voluntad de Dios. Con esto dio mandamientos para que el ser humano los cumpliera y de esa manera agradar a Dios. De esa manera agradar a Dios. Cumpliendo los mandamientos de Dios, agradamos a Dios. Esto es lo primero. Por eso que lo hacemos. No lo hacemos por obligación. Amo a Dios y Él me dice que haga tal cosa, yo lo hago porque lo amo. Porque lo amo. Pero hay millones de personas que no obedecen los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Hay millones de jóvenes que no honran a su padre y a su madre, ni siquiera le obedecen. Hacen lo que ellos quieren. Y a corta edad ya están, aunque miren para arriba al papá, pero ya están haciendo su propia voluntad. Bueno, no sé cómo va a salir. Así que la voluntad de Dios preceptiva, así le han llamado, pero no se preocupe de los nombres. Es más fácil que usted recuerde que tiene que ver con los mandamientos de Dios que Él ha dado a nosotros. Y que lamentablemente, voy a usar esa palabra, lamentablemente no siempre se cumplen. ¿Por qué? Debido a nuestra naturaleza, somos pecadores. No somos capaces. Hay otras cosas que nos interesan, ¿no? Hay otras cosas que nos interesan más. Cuando nuestro hermano pregunta, ¿va a ir a reunión este domingo? Y entonces yo contesto, si es la... No, nunca más puse así. No. Porque la voluntad de Dios o el deseo de Dios es que yo esté aquí o no. Por supuesto. Entonces mejor le contesto. Debe acordarse, hermano, ¿verdad? ¿Cómo contesto yo? Esperamos asistir en la bondad de Dios. ¿Sí? Ese es nuestro deseo. Queremos estar en la bondad de Dios. Dios quiere que esté aquí. Dios quiere que enseñe. Quizás no todas las veces a lo mejor, pero yo no a veces no. Quizás no a lo mejor debiera preguntárselo. Muy bien. La tercera, hay una tercera manera. Estamos diciendo alguna forma de cómo puedo entender esto de que el Señor está diciendo, cuando ustedes oren, oren así. Padre, ¿qué tal? Que tu voluntad, o hágase tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra. No en la tierra, ahí en el cielo.
No, ahí hay una brecha. Ahí hay un abismo entre la tierra y el cielo. ¿Por qué? Vuelvo atrás, pero voy a volver a eso mejor después. Tercero, esta voluntad de Dios tiene que ver con lo que con lo que le agrada o le desagrada a Dios. Por ejemplo, hay un texto y estoy de acuerdo un poco con algunos escritores que dicen que este es uno de los textos más o menos entendidos o más mal interpretados de las Escrituras. ¿Cuál es? Está en Segunda de Pedro. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Dios quiere que vaya al infierno los pecadores? No. ¿Y los pecadores van al infierno los que no creen? Sí. ¿Dios se deleita que millones y millones van a sufrir el infierno eterno? ¿Se deleita en eso? No. ¿Dios no quiere el sufrimiento de él? No. Pero el hombre y la mujer que rechazan el evangelio de la gracia de Dios irán a ese lugar de condenación. Dios no quiere eso. Pero envió el evangelio para que el hombre y la mujer, al oírlo, lo rechacen, no lo crean. Así que esta voluntad de Dios, así expresada, el Señor no quiere que nadie perezca. Por supuesto que no. Él no disfruta, para nada. Él no disfruta esta realidad porque es una realidad de que no todos serán salvos. No todos. No todos la creación de Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. Me voy a pasar un par de minutos, creo. Porque me queda eso todavía, ¿verdad? Y si sigo así, estaré todo el año en el Padre Nuestro. ¿No? Hay una discrepancia, dije, entonces, entre el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra y el cumplimiento de la voluntad en el cielo. El Señor está diciendo, hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Pero que se haga como se hace en el cielo. ¿Qué tiene el cielo que la tierra no tenga? No. No hay pecado en el cielo. ¿Y la voluntad de Dios en el cielo se cumple a la perfección? Sí, se cumple. La voluntad de Dios se cumple en el cielo a la perfección. Y el Señor está diciendo, oren para que la voluntad aquí en la tierra también se cumpla como se cumple en el cielo. Eso quiere decir que los creyentes ya deberíamos ser como si estuviéramos en el cielo. Como estaba diciendo, por supuesto no existe el pecado en el cielo. ¿Saben lo que es característico del cielo? Aunque no lo conozcamos todavía. Pero millares y millares de ángeles, de arcángeles, y eso lo más alto, querubines, serafines y ángeles, y toda la creación, toda la gama de ángeles que el Señor creó, que no es solamente un tipo de ángeles, todos ellos disfrutan glorificar a su Dios. Y están ahí a disposición de Dios para hacer la voluntad de Dios. Viene un ángel del cielo y se le aparece a María, aquella niña, aquella doncella, y le dice, vas a tener un hijo. ¿De dónde sacó el ángel aquello? ¿Quién le dijo? Dios. ¿Qué está haciendo el ángel? La voluntad de Dios.
Y podría citar cuántos casos más de ángeles. Uno de los últimos está en Getsemaní. Tengo que hablar de eso, pero no alcanzo. Tenía que hablar de eso ahora y no alcancé. El Señor está en Getsemaní, angustiado por lo que viene. De alguna manera dimensiona la profundidad del dolor, del sufrimiento que Él tendrá en la cruz cuando sea desamparado de Dios. Y ora, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y viene un ángel a fortalecerle. Y eso es todo lo que sabemos. Y lo dice Lucas. Creo que solo Lucas. Para fortalecer. ¿En qué forma le fortaleció? ¿Le dijo algo? No dice nada. ¿Le diría de parte de Dios? No. La voluntad de Dios es que bebas esa copa. Y si usted lee Lucas, se va a encontrar que después que el ángel viene, el Señor había orado una sola vez, oró tres. Y después del ángel ora dos veces. Y después, después que el ángel viene para fortalecerle, Oye, disculpa él que no queda haya más ido ayer. angustiado. No te preocupes. ¿Te contó la señora Mireya? Sí. Yo estoy trabajé de noche y Más llegué. angustiado. ¿Por qué? Encantadora, preciosa. No, sí, estoy muy agradecido. Sería que en de ese todo. instante ¿Fue harta gente acá? Sí. Qué bueno. realmente el Padre Vaya confirma que bien. su voluntad, que la Dale, que te voluntad vaya del bien. Trino Dios desde antes de la fundación del mundo era que el Hijo bendito de Dios, que hecho hombre en la tierra, sufriría el desamparo de Dios a causa del pecado del ser humano. ¿Sería eso? No, no lo sabemos. Pero desde ahí la oración del Señor fue más intensa, su sufrimiento, que grandes gotas de sangre, grandes gotas de sudor, como sangre, parece que caían a la tierra. Como que se angustia más. Entonces debo terminar. No alcanzo. Para terminar. El Señor dice, hágase tu voluntad. Oren así, hermano, oremos así, hágase tu voluntad. Señor, yo quiero que se haga tu voluntad aquí entre nosotros. Tu voluntad. Que sea importante para nosotros tu voluntad. Que se haga como se hace en el cielo. Yo cité ángeles, pero hay millones y millones de creyentes. ¿Ya? No tienen estos cuerpos, no tienen cuerpo alguno aún, no tienen cuerpo glorificado aún, pero están en la presencia de Dios. ¿Qué hacen? Su único interés es la gloria de Dios. Y nos falta mucho a nosotros todavía para eso. Que siempre busquemos glorificar a Dios en lo que haga. Que siempre busque la gloria de Dios. Cuando el Señor dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo se hace sin ninguna dificultad. Al contrario, hay un deseo grande de todos los que están en el cielo. El deseo más grande, la obra más preciosa. Iba a decir viven, pero allí están disfrutan la gloria de Dios. Ellos son glorificados porque Dios, la gloria de Dios con ellos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, entre nosotros. A causa del pecado no se puede hacer. A causa del pecado muchas veces la voluntad tuya no la hacemos. Hacemos nuestra propia voluntad. Somos, por así decirlo, nuestros propios soberanos. Oh Señor nuestro, ayúdanos a aprender a orar como el Señor lo enseñó. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.